En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias de tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software, con el auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, SIGFE, elegí bien, elegí SIGFE y Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. ¿Cuánta atención le prestan al futuro? Pienso, por ejemplo, en el impacto que tendrían y tendrán tecnologías como la inteligencia artificial. ¿Creen que los políticos de nuestro país tienen la capacidad de mirar lejos y estimar los cambios sociales y económicos de estas innovaciones? Desde 2021 el Parlamento uruguayo cuenta con su propio espacio para pensar estos temas. Se trata de la Comisión Especial Bicameral de Futuros, un grupo de 15 legisladores que, entre otros asuntos, estudia el impacto de las tecnologías disruptivas en la sociedad. La comisión además cuenta con un grupo asesor sobre cuestiones específicas que está integrado por referentes de instituciones públicas y privadas vinculadas a ciencia, innovación, tecnología y sociedad. Hoy en la Mesa TIC vamos a discutir sobre la importancia de este ámbito, sus avances y los asuntos que tienen por delante. Para eso estamos con Rodrigo Goñi, abogado, diputado del Partido Nacional, presidente de la Comisión Especial Bicameral de Futuros. Diputado Goñi, buen día, bienvenido. Buen día, un gusto, Romina. También está con nosotros Leonardo Loureiro, ingeniero de sistemas, ustedes lo conocen bien, miembro del directorio de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, CEO de Quanam Estados Unidos. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias, Romina. También nos acompaña Lidia Garrido, que es antropóloga, asesora de la Comisión Especial Bicameral de Futuros, directora de la Cátedra UNESCO en Anticipación Sociocultural y Resiliencia del Instituto SARAS, que es Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad. Lidia, bienvenida, un gusto. Muchas gracias, Romina. Buenos días a todas y a todos. Y también la senadora Silvia Nane, analista en sistemas, senadora por el Frente Amplio, vicepresidenta de la Comisión Especial Bicameral de Futuros. Senadora Nane, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día para todas y para todos. Bueno, a ver, ¿por qué era necesario crear una comisión del futuro? ¿Que estábamos un poco relegados en esta materia en relación a lo que pasa en otros países? Bueno, más allá de que ya es una realidad en los parlamentos más importantes del mundo, los políticos y los parlamentarios tenemos que actuar sobre la realidad. Y la realidad hoy, como en esta mesa semana a semana queda en evidencia, presenta varios tsunamis, y literalmente varios tsunamis, ¿no? El tsunami tecnológico, que es el que ustedes conversan acá y aportan pruebas semana a semana, pero también otro tipo de tsunamis como el cambio climático y todos los cambios que este tsunami científico-tecnológico está generando. No voy a abundar porque los oyentes de este espacio lo tienen bien claro. Entonces, pretender legislar como se hacía tradicionalmente, mirando para atrás las conductas que se iban consolidando para regularlas bajo el formato de ley, bueno, ya es parte del pasado. No quiere decir que en algunos casos se pueda seguir haciendo, y como otro tipo de acción parlamentaria. Pero hoy la gran tarea es anticiparse. Es una cuestión de responsabilidad básica, y si uno no anticipa, bueno, indudablemente, siempre les digo a mis colegas, si se enojan, vamos a ser parte del museo, o de un museo o de un escenario jurásico. Si no estamos abordando la realidad que presenta cambios profundos, acelerados, disruptivos, que cambian absolutamente todo. Acá los que tenemos hijos, adolescentes y jóvenes lo tenemos bien claro. Bueno, realmente vamos a quedar por fuera, y entonces ahí sí, después vamos a estar conversando. Ya la democracia no pasa a estar en riesgo por la inteligencia artificial, sino pasa a estar en riesgo por estar absolutamente fuera de la realidad. Senadora Nane. Sí. En su caso, ¿cómo lo ve? ¿Y qué tal la experiencia? La experiencia ha sido muy buena.
este proyecto de ley se había presentado por allá por el 2017 y en realidad lo que había tenido era la organización del Día del Futuro. Capaz que algunos lo recuerdan, que se organizaba en conjunto con la diaria, pero lo que no tenía todavía armada era la pata en el Parlamento. Si bien Uruguay ya venía haciendo algunos avances, pero más bien desde el Ejecutivo, capaz que recuerdan también que cuando se creó el Gabinete de Transformación Productiva, que se llamó Transforma Uruguay, había ya una hoja de ruta para algunas de estas cosas, para lo que hoy se llama la economía naranja, de las industrias creativas y también para la parte de ciencia de datos, de inteligencia artificial y entender un poco cómo ir adecuando todas esas transversalidades que tiene cuando uno mira para adelante, cuando mira para el futuro, porque uno no puede mirar en el futuro sin pensar en la educación, uno no puede mirar hacia el futuro sin pensar en cómo vas a ir construyendo valores dentro de la comunidad que se sostengan como vínculos humanos a pesar del avance tecnológico. Y ahí la miro a Lidia porque el aporte desde interdisciplinario es una de las cosas fundamentales, ¿no? O sea, Lidia es antropóloga, no tiene mucho que ver con la tecnología, pero también cuando uno piensa la tecnología en el contexto de una comunidad, evidentemente tiene que poder pensar en todas esas transversalidades. Cuando pensemos en inteligencia artificial, definitivamente tenemos que poder pensar en todos aquellos sesgos que provoca. Entonces tenemos sesgos de orden económico, sesgos de género, sesgos de orden étnico-racial. O sea, es una cuestión bastante amplia. Yo celebro que nosotros estemos trabajando en esto en el Parlamento. De hecho, después vamos a hablar probablemente de eso, pero uno de los temas que tomamos fue el trabajo del futuro y el futuro del trabajo. Entonces, definitivamente creo que hay que ir avanzando hacia eso en una forma sistémica, de una forma ordenada, de una forma en la que uno pueda poner sobre la mesa qué cosas necesitan regulación, cuando se regula, qué cosas necesitamos poder ir haciendo proyectos piloto antes de regular. Me parece que hay una serie de cosas bien interesantes para poder pensar acá y que hay que pensarlas en clave de política de Estado. No vamos a poder estar cambiando la visión de futuro cada 5 años porque me parece que tenemos que poder mirar hacia adelante con mucha más generosidad que eso. Desde el punto de vista político, la comisión, ¿qué diferencias tiene, cómo trabajan y cómo discuten en la comisión del futuro en relación a las comisiones habituales? ¿Es más fácil llegar a entendimientos? ¿Es más difícil? ¿Cómo se da? Radicalmente distinto, Romina, y pasa en todos los parlamentos que está esta comisión, porque cuando uno pone sobre la mesa la envergadura de los retos, desafíos, amenazas que a veces impactan más que las oportunidades, realmente el propósito común te hace trabajar en una inteligencia colaborativa y colectiva que es la que predomina. Esa es otra de las grandes ventajas y beneficios, quizás colaterales, positivos, pero colaterales al fin, no buscados originalmente, pero que bueno, cuando hablamos del tsunami tecnológico que va a dejar a todos los que va a dejar fuera del mercado laboral, por ejemplo, y yo diría que casi sin inclusión en la vida social, si no se hacen determinadas cosas, bueno, eso sea Silvia Nane desde, no voy a decir desde una punta, desde un partido, y nosotros en otro, gobierno y oposición, oposición y gobierno, bueno, indudablemente las coincidencias son mucho mayores porque la responsabilidad, la solidaridad son características humanas del uruguayo que predominan y se priorizan frente a la que puede ser la polarización que en otros ámbitos hoy también está muy presente. Tendría que trasladarle un poco de comisión del futuro. Es parte de la cosa, Romina, yo creo que sí. Y creo que es uno de los grandes desafíos. Lidia, a ver, profundicemos. Tú asesoraste desde la UNESCO, aportaste toda la metodología de trabajo, ¿no?, para esta comisión. Básicamente, ¿qué componentes son importantes a la hora de pensar y de darle forma a esta comisión del futuro y de cómo se organiza? Bien, muchas gracias, Romina. Vengo acompañando este proyecto desde el principio, ¿no? Desde la propuesta a lo que decía Silvia. Justamente trabajamos en conjunto con la diaria durante muchas de las instancias del Día del Futuro, que en realidad eso es inédito porque en Uruguay dura un mes. Y frente a esa iniciativa, entonces se hizo un aporte para la instalación de una comisión en el Parlamento.
Esto ha venido siendo un proceso y sigue siendo un proceso de fortalecimiento y creación de capacidades y competencias. Y creo que ahí es donde está el diferencial metodológico, yendo concretamente a tu pregunta, que tiene esta Comisión de Futuros en el Parlamento del Uruguay, y creo que es una fortaleza. Por lo menos, bueno, eso por un lado nos los muestra. Pero la dinámica diaria, resultados. por ejemplo, terminan siempre con un poco la misma dinámica en cuanto al resto de las comisiones, de recibir delegaciones, por ejemplo, que quieren opinar sobre determinados temas, cómo eligen los temas a tratar. Ese es un trabajo inter y transdisciplinario donde previamente se hace un planteo, una definición de la problemática y se aborda desde un enfoque justamente de complejidad relacional. Entonces, en el futuro del trabajo y el trabajo del futuro no es únicamente una cuestión económica o vinculada al aspecto productivo. Hemos entrado múltiples otras dimensiones, como tiene que ver la presión sobre los límites planetarios. Eso tiene un impacto directo sobre la producción y el consumo. Hemos entrado también una dimensión de salto paradigmático, ¿no? Un pensar de forma distinta, no tan extractivista. Hemos entrado también, obviamente, todo lo relativo a lo tecnológico, porque las tecnologías son uno de los vectores forzantes principales de transformación en el ámbito productivo y en todos los otros ámbitos de lo social. Hemos entrado también vectores relativos a la educación y el aprendizaje, los cambios que eso implica, y la extensión de la vida humana, por ejemplo, señalando de que no se trata solamente de un problema de envejecimiento y un problema que entonces nos desajusta las cuentas, sino que es una muy buena noticia. Estamos viviendo más y podemos vivir mucho más. Ahora, en todo este tipo de interacciones implica que se superponen a problemáticas que ya existen unas nuevas. Entonces, por un lado pueden ser muy buenas noticias y por otro lado también tenemos que tener atención porque se pueden ampliar las brechas. El enfoque que trabaja la Comisión de Futuros no es únicamente el enfoque de una anticipación para el futuro, para el allá adelante en el tiempo, ese mirar lejos. Es sí ese mirar lejos, pero desde una ambidiestralidad. Es el mirar el aquí y ahora y el mirar los fenómenos emergentes que ya están ocurriendo para poder intervenir, tener capacidad de incidencia transformativa antes de que ocurran. Bien. Leonardo, desde el sector privado, a ver, ¿para qué imagino que se veía como un paso importante esta comisión? ¿Por qué? Y bueno, ¿y cómo se integra el sector privado también a esta comisión? A ver, el primero obviamente lo celebramos al 200% porque era importante y como decía Silvia, venían algunas iniciativas de todos los gobiernos en el concepto de lo que se llama el análisis prospectivo. Pero no quedaban como esfuerzos aislados y de hecho eran siempre el gobierno que lo llevaba, entonces siempre tenía esa cuestión, como le preguntabas a Silvia Rodrigo, el concepto ese de oposición y gobierno, cualquiera sea el color, terminaba siendo como el esfuerzo específico de un sector y no del país como una política de Estado. Entonces, desde el punto de vista como ciudadano, no solamente como empresario, ese tipo de cosas son muy importantes para todos nosotros. Desde el punto de vista del concepto de tener una visión de futuro, es importantísimo. Nosotros como empresarios lo hacemos. O sea, nosotros hoy cuando analizamos decimos, bueno, cuáles son las futuras, no solo olas tecnológicas o cuáles son las tendencias, a veces miramos cuáles van a ser los cambios de comportamiento por justamente la incorporación de nuevas tecnologías o de nuevas tendencias sociales, ¿no? O sea, el tema de ser más verde, el tema del cambio del consumo, el tema de, o sea, muchas cosas que van cambiando y de hecho nosotros, mi empresa Quanam tiene unas metodologías que trabajamos de esa manera, en donde decimos, yo quiero estar dentro de 5, 10 años acá, y construimos ese futuro a partir de determinado tipo de análisis. Entonces, efectivamente verlo dentro de un parlamento donde está toda la ciudadanía representada, y de hecho en la comisión están todos los partidos representados, es muy importante para todos nosotros. Lo que fue muy interesante fue que cuando se lanza la comisión, inmediatamente fue instantáneo, todos fuimos convocados varios, desde el punto de vista de nuestro aporte, podremos ser algunos del mundo tecnológico, otros del mundo de la economía, otros del mundo social, o sea, muchas visiones que creo que son importantes incorporar. Yo siempre cuento, si esta comisión hubiese existido,
cuando con Álvaro Lame queríamos promocionar la ley de teletrabajo en el 2009, no tendríamos que haberla aprobado el año pasado, hace 2 años. Entonces, la podríamos haber creado pensando en el futuro, o sea, sabiendo que ese futuro se venía. Porque todos lo sabíamos que se venía. No teníamos claro que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a mover que todo. ahí iba a mover Pero tanto. que era necesario, sabíamos todos que era necesario, pero bueno, no existió en ese momento el ámbito como para poder plantearlo. De hecho, a mí me sorprendía porque en algunas cosas, cuando era presidente de la CUTI, tanto Rodrigo como Cia me dice, bueno, pero eso que están planteando, alguna cosa de legislación va a necesitar, o de regulaciones. Y estoy de acuerdo, me encantó que lo dijera primero Silvia, porque si no se lo iba a decir. Hay cosas que hay que regular y otras cosas que no. Bueno, yo iba a hacer esa pregunta porque también desde el sector privado se podría pensar cuando se estableció esta idea y la comisión empezó a funcionar, bueno, y allá van a venir a regularnos, ¿no? No. De hecho, creo que son importantes que haya ámbitos de este estilo, porque primero tenemos que tener un cierto, digamos, campo de juego donde todos sepamos cuáles son las reglas donde vamos a jugar. Lo que tenemos que tener claro es que a algunos nos va a gustar más amplio, poco más laxo. De hecho, si me preguntan, ya lo he dicho, ¿qué opino yo de la ley de teletrabajo? Hubiese querido una ley más general, y que la reglamentación del Poder Ejecutivo, que se puede cambiar por cada Poder Ejecutivo, tuviera una diferencia, y podría ser un cambio por el dinamismo. O sea, justamente una de las cosas que tienen que analizar desde el Parlamento ahora, y una comisión de TDI te lo habilita, es que el mundo cambia. No podemos tener leyes tan estrictas o que no se puedan modificar fácilmente. Entonces yo creo que este tipo de cosas para todos nosotros es muy importante. Bueno, de hecho empezamos hace poquito una actividad como CUTI. Bueno, tuve la oportunidad de participar como disertante en una actividad que hicimos en conjunto con la Comisión de Futuros y otros 2 colegas de otras ramas de actividad, no eran de la Cámara, hablando de justamente lo que está cambiando. Y lo otro importante es, a veces, como decía Lidia, yo por suerte he tenido la oportunidad mucho de viajar. Yo no necesito pensar en el futuro, a veces simplemente viajo y veo el futuro, ¿no? O sea, el futuro en otro país que está más avanzado que nosotros, que sabemos que el camino y nos va marcando tendencia, ¿no? O sea, muchos de los que tampoco tenemos que inventar todo o prever todo. Y muchas veces cuando vamos a China decimos, fuimos a ver el futuro. Y bueno, yo hace poco acabo de venir de Washington viendo algunas cosas de inteligencia artificial y sí, algunas cosas uno las va viendo a través de, por suerte, tener acceso a través de la conectividad. Pero no es lo mismo vivirlo, estar presente, verlo, que otros muchos lo cuenten, y absorber ese conocimiento en persona es totalmente distinto. Entrando en los temas concretamente que han tratado, a ver, Lidia lo mencionaba y habló de todas las aristas, ¿no? En el año pasado, por ejemplo, la Comisión del Futuro puso el foco en el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. En líneas generales, ¿qué insumos surgieron de allí? ¿Qué cuestiones concretas pudieron bajar a tierra? Romina, una de las tareas clave de esta comisión, debería ser de todo parlamentario, es ayudar primero a entender lo que está pasando. Tú me decís, de perogrullo. No. En estos tiempos, entender lo que está pasando no es fácil. Y si no hacemos esto que estamos haciendo nosotros, de integrar en forma permanente, sobre todo el principal vector, que es el vector tecnológico, pero también el científico, que está de base, no vamos a entender nada. Y con todo el respeto a mis queridos compañeritos de diputados y del Senado, basta ver el 99% de lo que allí se dice, por no decir el 99,9%, y parece que no se está en el mundo que estamos viviendo. El mundo que estamos viviendo es de estos cambios aceleradísimos que, por ejemplo, en el mundo del trabajo, lo estamos viendo todos los días. Aquellos estudios que hace unos 3 o 4 años, ¿no?, en forma bastante legitimada, porque fueron las principales universidades del mundo, advirtieron que en 10, 15 años iban a desaparecer el 50% de los puestos de trabajo. Bueno, eso ya es una realidad hoy. Y cuando uno, de alguna forma, que es parte de este trabajo, empieza a mirar lo que ya está pasando, bueno, es mucho más que el 50%. Entonces, frente a eso, uno ¿qué debe hacer? ¿Reducir la jornada laboral? Bueno, no, tiene que mirar realmente en qué vamos a trabajar, no en cuánto vamos a trabajar, en qué vamos a trabajar. Y hoy, Romina, y es nuestra principal tarea, es advertir, porque es nuestra función de responsabilidad parlamentaria, advertir
qué trabajos rápidamente van a desaparecer, incluso a los jóvenes, si queremos realmente representar. Ahora, si queremos ser porteros del museo en el Palacio Legislativo, somos porteros del museo. Si queremos cumplir con nuestra función de representación, que es advertir realmente lo que está pasando, advertir no para en forma catastrófica, ¿no? Sino para advertir para prevenir. Yo toda mi vida como abogado, desde que me recibí hace 30 y pico de años, siempre traté de prevenir. ¿Por qué? Porque cuando uno previene y anticipa, lo que logra es que la gente se prepara. Sobre todo la gente que tiene menos posibilidades de asumir las realidades que ya se vienen. Hoy, las destrezas, las competencias, las tareas van cambiando absolutamente. Entonces, primero es poder realmente concientizar, sensibilizar a la ciudadanía de cuál es el verdadero problema. El verdadero problema es que todos los puestos de trabajo están cambiando. Entonces, no podemos engañar, no voy a decir que lo está engañando el MPP con la propuesta de hoy, ¿no? Pero bueno, porque se metió con un tema de actualidad ahí picante que justo está en la agenda. Hace un daño terrible porque estamos engañando sin querer. Bueno, pero es un tema que se va a instalar, ¿no? Pero la campaña que viene va a estar claramente. Lo que tenemos que decir es en qué se va a poder trabajar y en qué se va a poder trabajar, y además no le vamos a poder decir por cuánto tiempo, porque incluso lo que se puede ser una ocupación que realmente aparezca y nazca ahora, capaz que en 2 años lo más probable ya no esté. Entonces, tenemos que hablar de lo que habla nuestro trabajo, que lo recomiendo, es un trabajo realmente excelente, y como además su elaboración no solamente tuvo que ver con nosotros, con Lidia, sino con todos los técnicos, los expertos que coadyuvaron y contribuyeron a que esta advertencia, en el mejor de los sentidos, se traduzca en un documento muy importante del Parlamento, que tiene esa legitimidad. Digo, bueno, lo primero, y dice este documento, es realmente qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que los lugares, las formas de trabajar, incluso hay esta película, ¿no? La que ganó el Oscar, ¿no? Todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Que increíblemente acá se tuvo que bajar enseguida porque nadie la entendía, ¿no? Y se puso de vuelta y tampoco casi nadie la miró, y ganó el Oscar, ¿no? ¿Por qué? Y porque la mayoría de la gente no quiere ver lo que está pasando, ¿no? Es bastante tragicómico, no solamente la película, sino lo que pasó con la película en Uruguay y en varios lados del mundo. Entonces, lo primero, Romina, es ver que el mundo laboral está cambiando, pero está cambiando radicalmente y va a seguir cambiando radicalmente. Ese es lo más importante, porque a partir de ahí uno puede plantearse regulaciones que más que nada tiene que ser acá por dar las posibilidades, sobre todo, ¿no? Y no solamente las nuevas generaciones, yo tengo 55, a mí en cualquier momento va a aparecer un bot que va a hacer las cosas mucho mejor que yo, ¿no? Yo le digo a mis colegas, se viene el Parlamento, ya no es necesario que aparezca, ya está. O sea, bueno, se viene el Parlamento virtual, que es lo que vamos a hablar después. Sí. La democracia está cuestionada, las decisiones y la cuestión democrática hoy tiene alternativas a través de los algoritmos que pueden parecer mucho mejores. Yo no lo comparto. No me adelante tema. Ese es el principal punto, Romina. Advertir, concientizar, sensibilizar qué es lo que realmente está pasando y no hablar de soluciones que ni siquiera son soluciones parciales. Están realmente agravando el problema y no poniendo dónde tenemos que buscar la solución. A ver, ahí ya aparece entonces uno de los cometidos y de las cuestiones que quedaron planteadas en ese primer abordaje que hicieron de una temática, ¿no? Advertir, tener un diagnóstico. ¿Qué más se puede hacer desde la política pública, lo que les compete a ustedes como Comisión de Futuro? A ver, respecto a este tema. A ver, respecto a este tema creo que tiene algunas transversalidades más. Una es, y Lidia lo mencionaba hoy cuando explicaba un poco el contexto metodológico, uno es, yo puedo mirar al futuro, pero lo cierto es que para poder mirar a ese futuro y para poder trabajar de ese futuro me tengo que parar en un presente. En un presente que ya tiene inequidades, en un presente que está atravesado por un montón de realidades, muchas de las cuales voy a tener que actuar para que cuando me pare allí, efectivamente pueda quedar mejor parado frente a todos esos cambios que hemos estado hablando, cosas como las que dice Leo también. Entonces, cuando nosotros nos paramos en la realidad actual y nosotros vemos las inequidades de acceso al mercado de trabajo que tenemos hoy, ni siquiera pensando en aquellos puestos de trabajo que van a ser afectados por la automatización, nosotros vemos un montón de oportunidades sobre las cuales, si trabajamos, creo que se puede avisorar unas mejores políticas de alguna manera anticipatorias, ¿no? Si yo hoy miro las posibilidades que hay, por ejemplo, dentro de los cuidados,
es una de las cosas de las que nos tenemos que encargar con muchísima urgencia. ¿Por qué? Porque eso me implica un sesgo en el acceso a las oportunidades. Por lo pronto, un sesgo en lo que tiene que ver con el acceso a las oportunidades del mercado laboral para las mujeres. Pero también es una oportunidad de trabajo. De hecho, en la conferencia del año pasado de la CEPAL fue el principal tema que se trató, y hay muchas iniciativas, por ejemplo, del Banco Mundial, que tienden a decir, bueno, miren, la economía de los cuidados son oportunidades de trabajo importantes. También, y trayendo algunos de los otros temas de coyuntura, yo no puedo pensar en una reforma de la seguridad social que no piense en políticas activas de reconversión laboral, que no piense en políticas activas de, por ejemplo, dónde voy a tener que ir insertando a aquella gente que tiene más posibilidades de quedarse sin trabajo. Creo que otro punto que tenemos que mirar y que es importante son aquellos espacios de soberanía que tenemos que construir como país y como región, y ahí pienso ya en un contexto de América Latina, porque nosotros vamos a tener que insertarnos en un futuro de un mercado globalizado. En ese futuro de un mercado globalizado, ciertos aspectos de la soberanía tenemos que mantener. La soberanía se mantiene, entre otras cosas, con algunas regulaciones. No existe la inteligencia artificial sin una altísima calidad de los datos que uno recoge y sin una gran cantidad de datos que uno recoge. Entonces, hay aspectos donde tenemos que poder trabajar y donde tenemos que poder trabajar en términos de política pública. Rodrigo mencionaba la reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral va a ser una de las consecuencias probablemente del mercado del trabajo. Yo creo que cuanto antes abordemos el debate sobre eso, mejor preparados vamos a estar. Si trabajamos todos un poco menos, vamos a poder trabajar más personas. Y creo que eso es una de las cuestiones que hay que ir construyendo y que hay que ir debatiendo. Nosotros tuvimos hace poco en el Paraninfo de la universidad una jornada justamente con esto, donde estuvimos con algunas personas de la academia y personas también de la Central de Trabajadores, tratando de empezar a armar este debate. Leo conoce, en el área de las tecnologías de la información hay pilotos de eso. De hecho, yo cuando era empresaria habíamos hecho piloto de reducción de jornada laboral. Lo que pasa es que también eso implica que en el ámbito privado, o si el Estado quisiera hacer algún piloto en el ámbito de las empresas públicas, también hay que empezar a plantearse otras cosas. Las empresas que venden outsourcing de horas, que venden una determinada cantidad de horas por mes, evidentemente van a tener que cambiar ciertas formas de venta. Y Leo sabe que yo soy bastante crítica frente a algunas cosas de esas, pero son momentos en los que hay que empezar a hacer clic y empezar a cambiar algunas modalidades. Capaz que tenemos que empezar a cambiar el concepto ese de la productividad que tenemos de aquella revolución tecnológica de la tercera y no de esta cuarta. Entonces, el debate va a estar arriba de la mesa, tarde o temprano. Cuanto más temprano estén los debates en términos de la sociedad, a mí me parece que son mejores, porque van armando opciones de participación. Y otra cosa que decía Leo, que a mí me parece muy destacable, es que cuanto más participación estos temas tienen, no solamente desde instancias de gobierno, de repente desde instancias del Poder Ejecutivo, que involucran también a lo que tiene que ver con la normativa, llámese Poder Legislativo, pero que involucran sobre todo actores de la sociedad civil, organizada o no organizada, me parece que es ahí donde se construye esa participación para un futuro que, en definitiva, cuando venga, no va a mirar a quién votó cada uno, ¿no? No me quiero enfrascar, Romina, pero la reducción laboral de la jornada laboral, si no va unida, integrada a, por ejemplo, adquirir competencias que le permitan trabajar, es una mentira. Va en una mirada. Entonces, es una mirada parcial. A lo que hoy estamos ¿Y este tema estaba en la agenda de la Comisión del Futuro? No, sobrevolaba, pero sobrevolaba en una mirada integral. ¿Cuál es el punto neurálgico? Es tener las competencias para trabajar. Después, por supuesto, y puede ser uno de los grandes incentivos, y vayamos ahí, bueno, tú vas a tener menos horas de trabajo, pero si adquirís estas competencias. Ahí está la clave. El foco está en las competencias para que puedan trabajar. Si no, realmente es que no va a trabajar menos horas, no va a trabajar. ¿Ustedes cómo ven este debate, Leonardo, Lidia? El de las horas, no. No me voy a meter en el de las horas. No, porque yo estoy más de acuerdo en la expresión que decía Rodrigo, decís en qué vamos a trabajar, ¿no? Entonces, pues yo participé en algunas actividades del año pasado del trabajo del futuro, entonces, el tema es que el año pasado
vino un tsunami. Entonces, hoy ya lo que vimos el año pasado es otra cosa. O sea, hoy ya tenemos un cambio radical. Ahora cuando estaba en Washington en una conferencia de Gartner, lo que ellos hablaban, por ejemplo, era cosas de todo se va a ver, es como cómo trabajamos en ese concepto de inteligencia aumentada, ¿no? O sea, me quedo con una expresión, y aprovecho que lo entrevistó Emiliano hace un tiempito ahí por mayo a Marc Vidal. Marc Vidal, el economista catalán, una de las cosas que decía es: no veamos solo la inteligencia artificial, porque también está Web3, lo que hoy antes era blockchain, o sea, está el Internet de las cosas, está el 5G, o sea, hoy en Uruguay ya tenemos 5G, van a haber cambios radicales, o sea, van a haber cosas relacionadas a la computación cuántica, o sea, no es solo una tecnología, es una convergencia de tecnologías que pueden hacer un cambio radical. Y lo que más foco se ha hecho en todo, lo comentaba el otro día en la charla en la Comisión de Futuros que organizamos en conjunto con la CUTI, es las habilidades que tenemos que tener para poder trabajar. Y lo que hablaba el otro día lo verifiqué in situ, por eso decía, es importante a veces viajar. Y la mayoría de las encuestas indican que lo más importante es el pensamiento crítico, las capacidades de la fuerza laboral, o sea, las habilidades nuevas que van a tener que tener. O sea, no es solamente, lo decía Marc Vidal y lo dicen otros informes del World Economic Forum, es no solo, o sea, la destrucción que se va a producir va a ser grande, la creación también va a ser muy grande, como decía Marc Vidal, pero esa creación nueva de fuentes de trabajo requiere de capacidades y habilidades que hoy no tenemos. O sea, la mayoría no tenemos. O sea, hoy se está hablando constantemente de el continuous learning, o sea, es educación constante, continua. O sea, no lo podemos dejar hacer. Y hay ese desafío, ¿no? Entre aquellos trabajadores que logren adaptarse a esas nuevas demandas y esos trabajos más de incorporarle valor y pensamiento, de los que queden más en tareas mecánicas que tal sean cual, más. O sea, pero fíjense que nosotros que estamos en una industria realmente, digamos, desafiada desde el punto de vista tecnológico, pues nosotros nos desafía también todo lo nuevo, la inteligencia artificial nos impacta. Fíjate que todas las empresas nuestras, el del sector tecnológico, todos los días están haciendo cosas nuevas, capacitando a su gente, mostrando cosas nuevas. O sea, no hay año que no tengamos 3-4 cursos dentro de las empresas. Por eso es tan importante trabajar en las oportunidades de acceso, ¿no? Por eso es tan importante. Por eso es tan importante trabajar en las inequidades del presente, porque si no, lo que pasa es que eso se transforman en inequidades de futuro. Bueno, ¿y cómo conjugan eso? A ver, Lidia, desde el punto de vista metodológico, la difícil, porque decían, bueno, esto hay que verlo, estos temas, estos grandes temas hay que verlo desde una visión transversal. Pero uno piensa después, fenómeno, y es así, pero cómo después se baja a tierra, porque en definitiva tiene que terminarse adoptando alguna resolución y no podemos vivir de diagnóstico y seguir constantemente en el debate. Muchas gracias, Romina, por señalar ese punto que es clave. Es un aspecto de lo metodológico y que está directamente vinculado con la necesidad de un cambio, de un salto paradigmático. Entre otras cosas, tenemos que pasar de maneras de configurar la realidad, de plantear los problemas de manera disyuntiva, es decir, con esto o esto otro en contra. Tenemos que pasar a modos más dialógicos. Acá hay cuestiones donde tiene que ser esto y esto otro y esto otro. Tenemos que integrar la incertidumbre, con humildad la ignorancia, en el sentido del no saber, el no conocer lo no conocido, porque esa es un signo y una característica de justamente de estos tiempos. Ese cambio paradigmático implica también pasarnos del paradigma cartesiano, newtoniano, determinista, lineal, que todo lo fragmenta y lo reduce, a paradigmas de complejidad relacional, que pueda haber las interacciones e interrelaciones simultáneas, porque en esto de un uso alfabetizado del futuro, que es el enfoque que trabajamos, la multitemporalidad no solo es una cuestión lineal, sino de contextos simultáneos que están entrelazados, que hay que aprender a abordarlos. Entonces tengo a todo esto una propuesta, porque todo lo que hemos estado hablando vinculado al tema de las TICs, y muchas gracias por la convocatoria a esta mesa, sugiero que sea TICs y humanidades, porque los cambios,
cambios, las transformaciones de lo que estamos hablando es en las personas, es en la sociedad, es en las instituciones y organizaciones que hemos creado y que dentro de este cambio de contexto las tenemos que repensar. Y eso se piensa y se repiensa de manera conjunta, inter y transdisciplinaria, donde las ciencias sociales y humanas principalmente son fundamentales. Esto del aprender a desaprender para volver a aprender es la tónica de nuestros tiempos. Ya no es la cuestión de profundizar, entonces tengo el grado, el posgrado y, como yo digo, el posgrado y y es esa profundización sobre lo mismo, ¿no? Tengo que adquirir otro tipo de conocimientos más diversos. Más diversos. En la empresa también. En todas partes, de forma ubicua, durante toda la vida, pero que implican ese aprender a desaprender, ese reinventarnos también a nivel individual y colectivo. Y esto tiene un vínculo directo a cómo pensamos los sistemas educativos, porque fueron pensados para esos ciclos definidos de vida, y entonces primaria, secundaria, terciaria y posgrados, digamos, o una formación complementaria sobre esa construcción lineal previa. Hoy el desafío de la elongación de la vida implica que, bueno, tal vez nos tenemos que reinventar a los 45, 50, 60, 70 años en un área totalmente distinta. ¿Por qué? Porque además está esta cuestión, no sabemos cuáles son los trabajos de mañana. Sabemos de que requiere, sí, y en esto coincido con el tema de que el pilar fundamental está en capacidades, competencias, destrezas, porque hay que tener esa flexibilidad de aprendizaje permanente, pero también hay que generar las condiciones para que pueda haber un acceso y un apoyo a ese modo distinto, totalmente distinto, del cual nosotros estábamos acostumbrados. Porque se mencionó el informe del World Economic Forum, que de hace un par de meses, sobre los trabajos del próximo lustro, de los próximos 5 años. Y ahí, obviamente que con una técnica de futuros basada en la opinión de expertos, en este caso de cerca de 1.000 y tantas empresas, se estima que en los próximos 5 años va a haber un cuarto de las tareas de los trabajos actuales que van a cambiar totalmente. De ese 25% hay un 12% o la mitad aproximadamente que directamente van a quedar obsoletas. Y la otra mitad van a necesitar destrezas nuevas, pero exactamente el tipo de tarea y de trabajo se va creando de manera evolutiva. Tenemos que aprender también dentro de este salto paradigmático a acompañar el cambio en los términos del cambio, esa necesidad evolutiva. Y que, bueno, cierro en lo que estoy diciendo, es también un desafío para el Parlamento en pensar modos de legislar y acompañando el cambio también de forma evolutiva. Eso es un desafío. ¿Qué puede implicar? Hacer normas pensando en ajustarlas a un año, por ejemplo, en función de la realidad. Y las relaciones laborales cambian totalmente. Las empresas, como dice Leonardo, yo lo he escuchado 500 veces decir, somos nosotros los más interesados en generar las oportunidades de aprendizaje, por eso necesitamos recursos. Entonces es realmente un cambio radical donde no solamente ese aprendizaje tiene que ser permanente, sino que tiene que ser en varios lados, incluso no solamente en la empresa, en la casa, en las instancias más sociales. Realmente la línea y el foco del aprendizaje pasa a ser vital, de sobrevivencia. Hoy en la mesa TIC estamos preguntándoles, ¿ven a Uruguay preparado para un futuro cada vez más tecnológico? ¿Creen que los políticos de nuestro país tienen la capacidad de mirar lejos y estimar los impactos que va a tener, por ejemplo, la inteligencia artificial? Desde el año pasado funciona en el Parlamento la Comisión Especial Bicameral de Futuros, un grupo de 15 legisladores que, entre otros temas, estudia el impacto de las tecnologías disruptivas en la sociedad. De eso estamos conversando esta mañana con quienes nos acompañan en esta mesa, la senadora Silvia Nane, Lidia Garrido, antropóloga, asesora de la Comisión Especial Bicameral de Futuros, Leonardo Loureiro, ingeniero en sistemas, miembro del directorio de la CUTI y CEO de Quanam Estados Unidos, y Rodrigo Goñi,
abogado, diputado del Partido Nacional, presidente de la Comisión Especial de Futuros. A ver, tengo un montón de mensajes, pero del tema que veníamos hablando recién, y la agenda nos quedó larga porque, a ver, es importante también para entender más cómo funciona la Comisión de Futuros y de qué temas, a qué temas se está abocando, qué temas se está mirando. Mencionábamos recién lo que tenía que ver con el futuro del trabajo, sobre todo, pero también se viene ahora el foco este año lo van a poner en la organización de esta segunda cumbre mundial de comisiones de futuro en parlamentos, que va a tener lugar del 25 al 27 de septiembre de este año, y allí Uruguay va a ser sede, el Parlamento uruguayo va a ser sede, y el tema principal y eje articulador de las conversaciones es la democracia del futuro. ¿Por qué es importante para Uruguay organizar esta cumbre y con esta temática? En primer lugar, fuimos con Silvia a Finlandia, al primer summit, y con humildad, pero tenemos que decirlo porque es resultado del trabajo del IA y de mucha gente, se eligió Uruguay porque estaba haciendo las cosas bien, porque la Comisión de Futuro del Parlamento no es una improvisación y no es teórica, se hace en base a un trabajo muy preciso, muy estricto en su metodología, y los resultados que estábamos mostrando y la forma en que lo estábamos haciendo, bueno, nos llevó a que fuéramos elegidos por unanimidad como segunda sede para el summit que viene. La democracia del futuro pasa a ser hoy un tema clave, porque como todo está cuestionado, todo está cambiando, también la democracia está en cuestión. La cuestión democrática está en riesgo. No lo decimos nosotros. Lo dice el propio reglamento europeo, que en esto son los líderes, ¿no? Y los que se anticipan, ¿no? A advertir, y yo tengo acá el reglamento que está hace un año y pico por aprobarse, pero que en los hechos ya está digamos, imprimiendo sus normas. El reglamento dice el desarrollo de la inteligencia artificial como el gran actor hoy, el gran vector de cambio, está poniendo en grave amenaza la cuestión democrática. Básicamente, y todos lo entenderán y los oyentes lo tienen bien claro, en dos grandes aspectos. La desintermediación, que también sucede en todos los ámbitos, también sucede en política, ¿no? Las personas cada vez interactúan entre ellos, toman opinión y deciden la agenda entre ellos, y los políticos a veces quedamos afuera, ¿no? Las redes, por ejemplo, son las que marcan la agenda. Y a través de esas redes están los algoritmos, y a través de los algoritmos también están las grandes empresas que tienen el poder incluso de manipular, que podía verse como ciencia ficción, pero hoy es una realidad y lo vemos. A mí me encanta viendo películas, el Don't Look Up, ¿no? No mires para arriba, esa película espectacular, donde nadie quería ver lo que estaba pasando. Y hoy lo que está pasando es la desintermediación, donde también en esta última recorrida que hicimos por los países nórdicos, que teóricamente son los que más avanzados en las cuestiones democráticas, hay un porcentaje creciente de más del 20% que vota según el sistema de inteligencia los recommended election, es decir, apretan el botón, yo, Rodrigo Goñi, ¿a quién tengo que votar? Según mi interés, y hay un sistema que me dice, para ti, de acuerdo a tu historia, vos tenés que votar tal o cual partido. Y como además la tendencia es que cada vez creemos más en lo que es el sistema de inteligencia artificial nos dice, bueno, a partir de ahí todo puede pasar. Entonces, la manipulación, la desinformación, como vemos hoy, salía una buena nota el domingo en El País, lo que se puede hacer hoy con las deepfakes, realmente, bueno, todo es posible. Si todo es posible en la parte negativa, también nosotros tenemos la posibilidad de revertir o intentar evitar esos males mayores. Por eso la cuestión democrática está en riesgo, el tema está en recontra auge, por eso tenemos una gran expectativa, y bueno, la democracia del futuro tiene que naturalmente integrar la inteligencia artificial con todas sus amenazas, pero también con sus oportunidades, que yo los invito, y por supuesto tú vas a participar, Romina, la enorme cantidad de herramientas que genera la inteligencia artificial para una mejor representación y una mejor legislación. Ya sí. En muchos parlamentos... A ver, no es todo negativo, entonces... No, tiene a ver. No sabes la cantidad. Te querés morir, y traemos varios ponentes que nos van a decir lo que ya están haciendo hoy, incluso en algún país cercano como en Brasil, para mejorar la legislación,
hay algunos muy cómicos, por decirlo de alguna manera. Hoy ya hay sistemas que cuando el legislador está hablando, hay un sistema que está diciendo si lo que está diciendo tiene base fáctica o está mintiendo, por decirlo, o está falseando o está diciendo cosas que no se compatibilizan con la realidad. Todas estas cosas que son muy buenas, porque en el fondo creo que hacen más transparente la tarea de la representación y la legislación también. Hoy, por ejemplo, tenés tal problema, el sistema de inteligencia artificial te proponen 50 opciones, ¿no? Tú decís, me gusta esta, y te dice, hoy lo sabemos, 50 razones por sí o por no. Es decir, tiene una enorme cantidad de potencialidades. Como tiene potencialidades para mejorar la tarea de legislación y representación, también tiene las otras que hablábamos, que son las que tenemos que evitar. Si no, naturalmente vamos a ser sustituidos por lo que a mí me gusta también advertirle a mis compañeritos, de un parlamento virtual donde cada ciudadano va a tener un bot que va a saber lo que cada ciudadano quiere y le conviene, y bueno, quizás seamos sustituidos, quizás no formalmente, pero por la vía de los hechos, por esos parlamentos virtuales que van a saber muchas veces más que lo que puede saber un parlamento real. Senadora Nané, a ver qué visión tiene usted sobre este gran tema, con sus amenazas y sus como decía Goñi, cuestiones positivas a futuro, ¿no? Sí, a mí me resulta muy difícil pensar en un contexto de construcción permanente de democracia como es, sin tenerlo fuertemente atado a algunas definiciones básicas de soberanía. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado donde muchas de las cosas son impuestas por ciertas naturalizaciones que hacemos, que en definitiva apuntan a la construcción de una sociedad basada en el consumo, basada en la acumulación de riqueza, que cuando nosotros hablamos de consumo y de acumulación de riqueza, evidentemente estamos hablando de para que unos pocos consuman, hay un montón que no tienen que consumir, y para que se acumule la riqueza, hay un montón que no tienen que tener acceso a las oportunidades mínimas, básicas. Entonces, estamos hablando, parados, mirando un futuro desde un mundo extremadamente desigual, tan desigual, por ejemplo, que cuando estuvimos en la cumbre pasada en Finlandia, no había un solo país de África. Si nosotros miramos para atrás y miramos cómo fue el acceso a la vacunación durante la pandemia, resulta que las vacunas a África no llegaban. Entonces, ¿nosotros estamos pensando el mismo futuro para todo el mundo? Evidentemente no. Estamos pensando el mismo futuro para los países de Europa que están con un problema serio, que no pudieron anticipar de guerra y de acceso a la energía, con un mundo donde Estados Unidos está en un conflicto serio, esencialmente en una guerra comercial con China, que lo que puede llegar a ser un contexto en África con las inequidades históricas que hay, o en el contexto de América Latina. Definitivamente no es lo mismo. Por lo cual, hay ciertos aspectos que si uno los piensa sin regionalizar las realidades, me parece que puede llegar a conclusiones que de repente no son las más adecuadas para el lugar donde vivimos. Por lo cual, a mí me parece que todo esto lo tenemos que mirar en un contexto regional, donde América Latina tiene muchísimas posibilidades de ser un polo bien interesante de desarrollo en términos de inteligencia artificial. Uruguay tiene una supercomputadora en el INCO, tiene una red de fibra óptica que es ejemplo en América Latina, tiene el data center de Antel, elementos para hacer de Uruguay un centro neurálgico en el desarrollo de la inteligencia artificial hay. El tema es con qué bases. Se hizo una declaración en el último Quipú, que se llamó la Declaración de Montevideo, que es cómo desarrollaríamos en nuestro país y en nuestra región un contexto de inteligencia artificial basado básicamente en algunos valores humanitarios que parecen básicos. Por ejemplo, de tratar, y ahí sí por ahí, a través de regulaciones, de evitar todo lo posible los sesgos en el análisis de la inteligencia artificial. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, hablamos esencialmente de lo que se llama machine learning, de aprendizaje automático, que hacen los algoritmos a partir de información. Esa información son datos. Si nosotros no cuidamos esos datos, todo lo que salga después evidentemente puede llegar a estar contaminado en sus conclusiones. Si nosotros metemos datos sesgados de acceso a las oportunidades, de género, étnico-raciales, etcétera, lo que van a surgir son conclusiones por ahí. Entonces,
Acá hay una cuestión de cómo cuidamos la calidad de esos datos. Hemos tenido bastante problemas en estos últimos tiempos con la seguridad de los datos, cosas que es un aspecto fundamental en lo que tenemos que trabajar, en la seguridad de acceso a los datos, en hackeos que han venido pasando. Eso es un tema que tenemos que tratar. Y si después ponemos todo eso en el contexto de cómo afecta la democracia se construye, necesariamente se construye con participación, y esa participación tiene que ver con generar confianza. Yo participo de algo si le tengo confianza, con lo cual me parece que eso también está muy atravesado con lo que podamos hacer en términos de transparencia. Transparencia en cuanto a los algoritmos que tratan esos datos y transparencia en cuanto a las regulaciones que definen cuáles son los datos que van a ser tratados por esos algoritmos. Todo eso requiere debate, requiere participación, requiere que la ciudadanía pueda entender de qué están hablando cuando estamos hablando de esos datos, de qué estamos hablando cuando estamos hablando del tratamiento algorítmico. Por lo cual, la cumbre me parece que es un tema que pone nuevamente una cuestión en debate, y me parece fundamental como un ámbito de difusión de información y de construcción de pensamiento colectivo. Y a partir de ahí, lo que hay que hacer es generar más y más ámbitos de participación y de pensamiento crítico. Fundamental. A ver, Leonardo. No, a ver, tomando lo que decía Silvia, y yo lo hablaba el otro día en una actividad ahí en el IT Builders, en el Ante la Arena, justamente la declaración de Montevideo, que la comentamos en una mesa TIC, justamente por la famosa carta de Elon Musk, pero en realidad la declaración de Montevideo la hicimos antes, que fue al cierre de Kipu el 10 de marzo. Yo creo que eso es importante. O sea, primero lo veo desde el punto de vista Uruguay, el tener este tipo de eventos. Kipu era un evento técnico de inteligencia artificial que se hizo por segunda vez presencial en el Uruguay. Y es de los pocos eventos de esta calidad en América Latina. Por lo tanto, nos posiciona como un país que estamos trabajando en el tema de inteligencia artificial. Haber cerrado el evento técnico, justamente con lo que decía Lidia, del punto de vista de humanizar la tecnología, que muchos estamos trabajando en ese concepto, el concepto de centrado en las personas, en donde justamente la declaración de Kipu es bastante importante porque habla del tema de los derechos humanos. Exactamente. Federico Lecumberri en otra mesa TIC acá explicaba justamente la importancia de si como humanidad nos pusimos de acuerdo en que podíamos prohibir, por ejemplo, la codificación del gen humano, podemos ver no tal vez de prohibir, pero sí de trabajar en algunas cosas específicas de la inteligencia artificial. Yo le voy a poner otra palabra, porque como estamos acostumbrados por el ganado a hablar de trazabilidad, a lo que decía Silvia de transparencia de los algoritmos, una de las cosas que a veces sucede es que el deep learning, más potente que el machine learning, que es parte de la inteligencia artificial generativa, hace cosas que no se saben por qué las hace, pero están bien. Entonces lo que se quiere saber es la trazabilidad de la decisión. Claro. Entonces ese tipo de cosas es importante. Pero lo más interesante de todo, ahora me pongo el gorro 100% empresario, es que trabajar en el tema de la trazabilidad de los algoritmos, que algunas empresas en el Uruguay lo hicieron y fueron proyectos hasta innovadores dentro de la ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, es que nos permite desarrollar nuevas cosas. O sea, nosotros como sector tecnológico tendríamos la oportunidad de... Yo creo que lo que hay que tomar es esa oportunidad, es Montevideo sede de Kipu. Bueno, y hizo la declaración de Montevideo. A mí me gustaría que esa declaración la tomara la Comisión de Futuros para empezar a trabajar. Y también el que hagamos este congreso en septiembre, mundial, el summit de las comisiones de futuro, también nos posiciona como país. O sea, tenemos la oportunidad de poner sobre la mesa la discusión seria de los alcances del tema de la inteligencia artificial. Yo quedé sorprendido porque el diputado me hizo llegar un poco un draft de la agenda y me quedé sorprendido porque no hablamos de generative AI, o sea, inteligencia generativa, sino que en el texto decía inteligencia artificial general, que lo planteaba Pablo Rebufelo en aquella mesa que estaba Federico también. Entonces, el tema de inteligencia artificial general es más complejo. O sea, entonces tenemos que empezar a entenderlo y discutirlo. O sea, ponerlo sobre la mesa. O sea, yo no tengo una posición tomada con nada de este tema. O sea, lo que sí tengo una posición tomada, como decía Lidia, en que nos tenemos que centrar en las personas. O sea, el concepto de inteligencia aumentada, el concepto de es un asistente, me puede ayudar a mejorar lo que yo hago. Eso yo creo que se puede trabajar. Y la amenaza a la democracia, acá en distintas otras mesas, no la mesa TIC se ha hablado, ¿no? O sea, el caso de la foto del Pentágono, se afecta a la economía, o sea, hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado
y creo que hay que analizarlo y tenerlo sobre la mesa y discutirlo con seriedad y con metodologías apropiadas. Creo que es lo que es importante. Ahí Leo, por las dudas, hacía menciona una foto que era generada por inteligencia artificial, que eso, que parecía la imagen del Pentágono, de la Casa Blanca, bombardeadas, ¿no? Atacadas, y eso provocó que mientras que no se sabía qué pasaba, las acciones cayeron, ¿no? Y la bolsa de Nueva York cayó. Fue un lapso breve, pero empezamos a ver ese impacto en la economía real inmediatamente, ¿no? Lidia, ¿querés agregar algo de esto? Después tengo más preguntas sobre la regulación de inteligencia artificial. En esto de lo real y lo virtual, dentro de este momento inédito que estamos viviendo, ya de cambio de era, como se dice, y no solo cambios dentro de esta era, una de las cuestiones que nos coloca es este borrar, difuminar las fronteras entre lo que solíamos llamar real y de lo que solíamos llamar virtual. Estamos en una realidad híbrida, por ponerle un nombre, analógico-digital, en un continuum. Digo, esto va más en la línea de lo que planteaba Bruno Latour hace ya 2 o 3 décadas, ¿no? Estas relaciones entre humanos no humanos, refiriéndose a los artefactos, ¿no? Que implica un configurar y un replantear los problemas de manera distinta. Lo que hacía referencia sobre la inteligencia artificial general. Cuando hablamos de inteligencia artificial, que quiere decir muchas cosas, pero lo que capta y está colocando la cumbre es el ponernos a reflexionar en esta evolución que está teniendo la inteligencia artificial en cuanto a las capacidades, las propiedades de interacción y de incidencia con los humanos. Entonces, colocar este tema y yendo también a lo que decía Silvia, para revisar cuáles son las condiciones iniciales en los múltiples dimensiones que esto implica, es algo clave para nuestra sociedad. O sea, esto no se trata únicamente de un evento internacional que es muy importante para Uruguay, para la Comisión de Futuros y para el Parlamento en su posicionamiento. Nos da también una excusa, por decirlo de alguna forma, para instalar ya estas conversaciones, estos intercambios, estas mesas de conocimientos inter y transdisciplinarios, donde todos y todas estemos incluidas la sociedad en sus distintas formas de organizarse. Respecto a la contribución de la cumbre, bueno, creo que algo también que va a permitir es visibilizar y dar tangibilidad al rol medular que tienen los parlamentos y el caso paradigmático del Parlamento en cuanto al uso intensivo que hacen del futuro en las 3 funciones principales, porque mismo en la de Contralor, de Accountability, no solo está el controlar sobre lo que se hizo, sino también está el asignar presupuesto, por ejemplo, para un después de ahora. Eso es un uso del futuro. La legislación es clarísimo que es un uso del futuro, porque estamos legislando para un después de ahora. Y en la función representativa, obviamente, tal vez la más clave, en la interacción con la sociedad en su conjunto, para hablar entonces de una gobernanza anticipatoria, innovativa, que debería estar apoyada en capacidades sociales extensas anticipatorias. Y esto se vincula directamente con el enfoque que trabaja la UNESCO y que trabajamos desde la cátedra, y que es lo que está, digamos, apoyando el trabajo metodológico con la Comisión de Futuros y con el Parlamento,
en esto de la alfabetización en el uso del futuro. Pasa a ser una competencia y una capacidad clave para el siglo XXI, como lo decía Riel Miller, quien fue quien llevó este proyecto y lo trabajó durante 10 años en la UNESCO. Y dejo solo, finalizando, una imagen de esto respecto a la alfabetización en el uso del futuro, en el entender que nosotros estamos usando el futuro de manera permanente y cotidiana cada vez que tomamos una decisión, por ejemplo. Y que eso lo usamos a través de supuestos anticipatorios. Revisar los supuestos anticipatorios es clave, porque ahí entran todos los sesgos y los puntos ciegos. Entonces, el sesgo no es únicamente de los algoritmos. Los algoritmos tienen sesgos porque nosotros los humanos les colocamos esos sesgos. Y en el uso del futuro, esto es un parteaguas. Entonces, lo que podemos hacer es revisar cuáles son los supuestos anticipatorios que estamos utilizando para imaginar futuros en el presente. Y cuando digo en el presente es en la forma de alternativas que estamos viendo, de opciones para la elección en la toma de decisión. Lo que se busca es intentar revisar eso, revisar ese espacio de posibilidades, ampliarlo, ampliar en definitiva las alternativas que tenemos en el aquí y ahora para construir esos futuros. Entonces es un doble movimiento, un movimiento recursivo. Se trae el futuro al presente a través de la revisión de cómo lo estamos usando de acuerdo a cómo lo imaginamos, el uso de los supuestos anticipatorios, y cómo eso se transforma en una mejor calidad de la información para la toma de decisión. Tengo preguntas. ¿Cómo encaja la naturaleza en este futuro? Otra. A ver, ¿dónde está que se me perdió? Rosario dice, qué bueno que se mira el futuro, la educación, el agua potable, la vivienda, el sistema de transporte, la transformación de la basura hogareña y la de los electrodomésticos. Son temas que hubieran necesitado de comisiones del futuro hace 50 años o más. Políticas de Estado, en definitiva. Ojalá y no queden solo en el debate, dice Rosario. Enseguida, a la vuelta, redondeamos esta mesa TIC con el ojo puesto en la Comisión del Futuro del Parlamento y los temas que tienen carpeta. Solucionadores, buenos días. Bonus días. Buah, hablando de bonus, ahora nuestros clientes necesitan beneficios. Aconsejo crear un club exclusivo para que puedan sumar puntos. Y lo llamamos Bonus Club de Beneficios. Bueno. En Seguros Sura también somos especialistas en darte beneficios. Si sos cliente, ingresa a bonus.segurosura.com.uy. Regístrate ahora y acumula puntos para acceder a increíbles beneficios. Seguros Sura. Más que una aseguradora, una solucionadora. Hola, ¿por qué pusiste el sofá contra la ventana? ¿Por qué estás mirando para...? Me encanta sentarme a mirar para afuera. Pero lo único que se ve es el apartamento de enfrente, ahí pegado. Sí, lo reformaron todo con materiales de Bosch y compañía. Me siento acá y es como si estuviera ahí. Mirá vos. Pusieron pisos Portobello y en la cocina muebles Johnson. El baño no se ve de acá, ¿no? Qué lástima, ¿no? Sí, deben tener grifería Hansgrohe y loza Roca, estoy segura. ¿Y te vas a pasar todo el tiempo así, en el sofá, contra la ventana? No, solo hasta que reformemos. Bosch y compañía, Montevideo, Punta del Este. En Hospital Británico, algunos detalles de atención a nuestros socios son tan especiales que una sola palabra a veces no alcanza para definirlos. Por eso, inventamos nuevas, como Exceltía, la fusión perfecta entre empatía y excelencia. Esa sensación de ser escuchado, de que te miren a los ojos, te llamen por tu nombre y te sonrían. Que puedan ponerse en tu lugar y en el de tu familia y te dediquen todo el tiempo que necesites. Ese es el valor de la excelencia. Hospital Británico. Tu vida nos inspira. Cobertura total de asistencia médica. Datalogic Software es una empresa con más de 30 años de experiencia en diversas industrias. Nos especializamos en entender su negocio y aportar soluciones de software que permitan alcanzar sus objetivos. Somos especialistas en gestión integral administrativa y contable, soluciones de clase mundial de recursos humanos, facturación electrónica y recibo de sueldo electrónico. Datalogic.com.uy. Hoy, todas las marcas de televisores son buenas, pero Microsonic, además de ser un producto de primera,
le ofrece respaldo, servicio y calidad al 100%. Por eso Microsonic es la marca del presente con más futuro. Sin lugar a dudas, esta empresa pinta bien. Nos gusta pintar, nos gusta mirar cómo cambian las cosas. Enrique Mainetti. Para renovar su hogar o su empresa. Enrique Mainetti. Enrique Mainetti Pintores. 099-696877. Los miércoles en la tarde Radio Mundo, Tripulación. Los viajes hoy, en Uruguay y en el mundo. El programa de Jetmar sobre la actualidad del turismo local e internacional. La información, las nuevas formas de viajar, la palabra de los protagonistas del sector en nuestro país y en los principales destinos del mundo. Tripulación. Con Mariana Coitiño, Amílcar Viñas, Walter Camacho y los especialistas de Jetmar. Tripulación. Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo. Miércoles 14 horas en Radio Mundo. ¿Le gustaría tener un servicio de limpieza más responsable? Conozca Limpiasur. Limpieza de empresas, edificios, industrias y más. En Limpiasur, la coordinación de los servicios y la atención al cliente nos diferencia. Si piensa en limpieza, piense en Limpiasur. Teléfono 2-506-9974. Conózcanos en limpiasur.com.uy. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 4 minutos faltan ahora para las 11 de la mañana. Revoluciona tu espacio de trabajo en Victoria Plaza Office Tower. Ofrecemos oficinas listas para mudarte o espacios a diseñar según los requerimientos de tu empresa. Informes en bp.com.uy o en el teléfono 2903-6365. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software, con el auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, Sigfe, Elegí Bien, Elegí Sigfe y Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. Último bloque de esta mesa TIC en la que estamos abordando el trabajo de la Comisión de Futuros del Parlamento. El futuro del trabajo, la democracia del futuro, la incidencia de la inteligencia artificial en ambos aspectos. Bueno, de eso estamos conversando esta mañana. A ver, recién en la tanda, mientras que veíamos los monitores acá, teníamos el gran aviso en la BBC de, bueno, la Unión Europea regulando el tema de inteligencia artificial. Y ahí se adelantaba mi pregunta un poco. ¿Qué podemos hacer desde Uruguay en este tema? Ustedes decían, bueno, quedamos bien parados en cuanto a, bueno, posibilidades, ¿no? De Uruguay, ya sea en el evento pasado como en el que se viene, Uruguay mirando este tema, posicionándose bien en ese sentido. Ahora, ¿cuánto podemos regular? Pensando en que la Unión Europea ya está haciendo su propio reglamento, China va por su propio camino. ¿Cuánto podemos hacer desde acá? Porque no son realidades que puedan estar tan aisladas, ¿no? A ver. En pocos segundos, Romina. La regulación de la inteligencia artificial es tan difícil como necesaria. Esa es la afirmación básica. Es difícil porque naturalmente es global. La mayoría de los desarrollos están en el sector privado. Hay países que son casi incontrolables, como es China, bien decía Leo recién. Ahora, lo que sí tenemos que asumir es lo que dice el reglamento, la ley europea que está próxima a aprobarse sobre la inteligencia artificial. El desarrollo de la inteligencia artificial hoy pone en riesgo los derechos humanos fundamentales, vida, libertad, seguridad, igualdad. Los derechos humanos fundamentales hoy ya están en riesgo y, por supuesto, como hemos dicho, la democracia, la naturaleza, como decía el oyente, etc. Está en riesgo. No verlo a eso es como la película Don't Look Up. Ahora,
¿Cómo regularla? Bueno, como bien también expresaba Leo, la humanidad tiene en las últimas décadas buenas experiencias de que en temas realmente complejos, código genético, lo que fue también el armamento nuclear, logró hacer un pacto y los peores catástrofes que podían haber ocurrido no han pasado. Entonces, hacia ahí vamos. Naturalmente tenemos que hablar de una gobernanza global, no podemos hablar de una gobernanza local. Y después Silvia y Leo van a hablar de las muy buenas iniciativas locales, pero nosotros, Uruguay, siempre ha liderado estos procesos también. Europa tiene ahí un rol que le tiene adjudicado, por eso va a ser la primera ley general sobre la inteligencia artificial, que está basada en riesgos, es decir, hay determinados sistemas que son inaceptables. Todos aquellos que pongan en riesgo, en alto riesgo, tu seguridad, tu libertad y la democracia, no se aceptan. La Unión Europea no los va a dejar entrar, o va a hacer lo imposible para bloquearlos. Después están los de alto riesgo, que son la enorme mayoría, donde ahí sí se establecen determinados controles en el diseño y en el seguimiento, como bien decían antes, la trazabilidad, etcétera, etcétera. Nosotros, me parece que también desde América Latina, y esta cumbre va a ser clave en el objetivo final de esta cumbre es poder promover un proceso de contribuir a esa gobernanza global de la inteligencia artificial, donde está en juego nada más y nada menos que la propia humanidad. Señora Nane. A ver, estábamos mirando, sí, eso justito en los monitores y reflexionábamos ahora en el corte, ¿no? Hay aspectos que están absolutamente fuera de control, como es lo que está pasando en China, ¿no? Que tiene, yo no sé, pero debe ser como 5 o 10 veces más inversión ellos dicen 5, vaya uno a saber en definitiva cuánto es de inversión en lo que tiene que ver con la investigación en las aplicaciones de la inteligencia artificial. Tenemos Europa que está regulando en medio de una condición de alto riesgo, como es la guerra que están viviendo, el desabastecimiento energético y demás. Tenemos un Estados Unidos con las compañías esas globales que están en definitiva en un tembladeral permanente y en una absoluta competencia entre ellas que también es permanente. Tenemos América Latina, tenemos África, lo mismo más o menos que decía hoy. Evidentemente las regulaciones tienen que ser diferentes, pero también, como decía Rodrigo, hay ciertas pautas que para los aficionados a la ciencia ficción muchas veces remontan a las leyes de la robótica de Asimov, donde hay ciertas cosas que son inaceptables, donde tenemos que aprender a categorizar los riesgos, tenemos que aprender a hacer análisis de impacto, tenemos que poder entender que la trazabilidad es un aspecto importante, pero la trazabilidad es un aspecto importante hoy. También cuando legislamos, el análisis de impacto es un aspecto importante hoy también cuando legislamos, por lo cual tendríamos que empezar a hacer alguna gimnasia de cultura de análisis de riesgo, de análisis de impacto, cuanto antes en el Parlamento, para poder empezar a entender cómo va a pararse luego, cómo nos vamos a parar frente a una posible regulación. Yo insisto en que para mí las bases de un posible análisis de regulación tienen que venir por el lado de lo que es la declaración de Montevideo. Estoy de acuerdo con Leo en que si algo habría que incorporar para darle un tratamiento dentro de la comisión a este tema es la declaración de Montevideo. Y después tenemos que empezar a analizar de nuevo todas esas inequidades del hoy que nos van a atravesar en cualquier mirada que le demos a esto para adelante. Tenemos un trabajo arduo por delante. Flor de desafío tienen. Bueno. Lo mío es un tuit real. ¿No? Yo lo mismo que dije al principio. Me congratulo de que tengamos la comisión de futuros, que discutamos este tipo de cosas y que podamos poner sobre la mesa la temática y también posicionar a Uruguay, como decía Rodrigo, que siempre ha sido punta de lanza en estas temáticas. Lidia. Diferenciar lo que es la inteligencia artificial en la manera aplicada que actualmente conocemos, que dentro de la categorización que se estila la podríamos definir como inteligencia artificial langosta, que está preparada para desempeñar determinadas tareas, resolver determinados problemas, que lo hace con un alto grado de eficiencia,
de la inteligencia artificial general, que es aquella que permite comprender, aprender y aplicar conocimientos en diversos dominios, que puede mostrar habilidades cognitivas similares a las humanas, como el razonamiento, la comprensión del lenguaje, la resolución de problemas, el aprendizaje a partir de nuevas experiencias. De una tercera, a su vez, instancia evolutiva, que sería la de la superinteligencia artificial, que ya estaríamos en una instancia de superación de la inteligencia humana, y ahí sí podríamos hablar de un riesgo existencial como humanidad, y esto lo coloco como antropóloga. ¿Dónde nos encontramos actualmente? Y nos encontramos en esa transición entre la inteligencia artificial estrecha y la inteligencia artificial general. Si uno le pregunta al ChatGPT, justamente dónde se ubica sus capacidades y sus competencias, te contesta de manera muy amable diciendo de que su conocimiento va hasta septiembre del 2021. Y que se ubicaría dentro de del primer nivel de la inteligencia artificial estrecha. Estamos hablando de hace casi 2 años, ¿verdad? Y es el 3, ¿no? Ese es el 13, es el que está abierto. El cerrado ya está online. No, eso es lo que te responde el 4. Eso es lo que me responde el 4. Pero justamente a lo que quiero poner la atención, está hablando de septiembre del 2021. ¿Y qué es lo que ha venido ocurriendo con la evolución de la inteligencia artificial en los últimos tiempos? Y es que en la segunda mitad del siglo XX era en décadas. Empezamos el siglo XXI en lustros, pero en los últimos años ha sido en años y en meses. Entonces, nos podemos preguntar cuánto avanzó de septiembre del 2021 a la actualidad, cuando el propio CEO de OpenAI está reconociendo de que ya se está en instancias de inteligencia artificial general, y se habla de experimentos justamente cerrados de superinteligencia artificial. Entonces es importante contextualizar en este momento histórico inédito en el cual nos encontramos, donde el desafío para la regulación es que la inteligencia, por ejemplo, la energía nuclear requiere de determinados tipos de materiales, de insumos y de instalaciones fácilmente identificables. Para utilizar la inteligencia artificial está mucho más distribuida y se puede hacer desde cualquier lugar. Entonces hay algunas diferencias de orden cualitativo en la cual no se puede traspolar la lógica que se usó, por ejemplo, para regular otras cuestiones con igual, yo diría, o menor capacidad de efectividad. Sí, es que ¿por qué me paro? Porque realmente no quiero parecer fatalista, pero estamos en un momento crítico de la humanidad y de la especie como Homo sapiens. San, ¿terminamos así? Sí, creo que la discusión, como decíamos, que esté sobre la mesa es lo que importa, y creo que, como decía Federico Lecumberri en aquella mesa TIC, creo que nos hemos puesto de acuerdo para trabajar en estas temáticas de forma inteligente.